Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, mis amigas, que el Señor les bendiga. Estamos para compartir la palabra en este momento, para aquellos que quieran compartirla. Es una carta que se llama a los Efesios, y es una carta que muy pocas veces las escuchamos, porque a las personas posiblemente no les agrada, no le encuentran algo aquí, pero aquí hay muchísimo para aprender. Y es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y creo que está diciendo acá en el capítulo 1, versículo 15. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Sí? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es una carta, como toda la palabra de Dios es hermosa, y acá tenemos algo para lo cual nosotros tenemos que aprender. Y el apóstol Pablo quería mucho a esta iglesia y dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe. Esto sería lindo que lo dijera también alguien de nosotros, que Dios estuviera contento de nosotros, ¿sí? De saber que tenemos una fe buena, linda. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿sí? Y de vuestro amor para con todos los santos. Está diciendo, habiendo oído de vuestra fe, de vuestra confianza en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. ¿Sí? Y este es hermoso porque Pablo, siempre que se acordaba, siempre que oraba, tenía a la iglesia de Éfeso, a los hermanos de allí, lo tenía en su corazón, lo tenía en su mente, ¿sí? Él orar por cada uno de estos hermanos. Y dice, yo cada vez que estoy orando, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. ¿Para qué era el motivo de Pablo de orar por la iglesia o los hermanos de Éfeso? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Realmente esto es hermoso, esto es maravilloso, porque hay personas que a lo mejor pueden decir, bueno, yo la verdad que no tengo conocimiento y no sé cómo hacer para tener más conocimientos. Yo le digo, en el caso mío yo hice el instituto bíblico o el instituto teológico, 4 años, ¿sí? Y había que estudiar mucho allí, pero no todo se aprende
escuchando, sino que muchas veces aprendemos por revelación de Dios. Y fíjense lo que acá está pidiendo Pablo para la iglesia de Éfeso. Porque hay personas que dirán, bueno, yo no tengo conocimiento y leo la palabra, no la entiendo. Entonces acá dice, yo estoy orando por eso, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Estoy orando ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Es un espíritu, fíjense, la sabiduría es un espíritu de Dios. Dios tiene 7 espíritus. Y uno de esos espíritus es sabiduría. Porque para discernir la palabra de Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios, necesitamos sabiduría. Un espíritu de Dios que nos esté ayudando y enseñando. ¿Saben que el Espíritu Santo es nuestro maestro? Es nuestro maestro para todo lo que aprendemos, es para que el Espíritu Santo nos recuerde en el momento justo. Por ejemplo, si estamos predicando, Dios trae a través del Espíritu Santo un versículo para que nosotros le digamos a las personas para confirmar lo que estamos diciendo o acompañar. Entonces, fíjense bien, es necesario que tengamos ese espíritu de sabiduría para, dice, y de revelación. Por ejemplo, si nosotros cuando recibimos dones espirituales, los dones espirituales no se pueden manejar leyendo un libro. Los dones espirituales se manejan, se aprenden a manejar, a trabajar para la gloria de Dios y para la iglesia de Jesucristo. Se aprende por revelación de Dios. O sea que podemos tener a lo mejor el don, pero no saber cómo trabajar con ese don. Entonces, para todos los dones y para toda la palabra y para todo lo que Dios nos quiere enseñar, necesitamos espíritu de sabiduría y que Dios nos revele sus propósitos. Nosotros podemos estar en cualquier lado y de repente Dios nos habla a nuestros corazones y posiblemente la duda que cada uno pueda tener, como por ejemplo yo, que quiera aprender más, entonces Dios me revela lo que yo necesito saber. ¿Sí? No es nada extraordinario, solamente hay que creer que Dios obra en nuestras vidas. Y dice, fíjense bien, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. ¿De quién? De Dios, ¿sí? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. O sea que, fíjense, hay personas que no pueden ver los milagros, porque no tienen ni espíritu de sabiduría, ni espíritu de revelación, y tienen los ojos, se puede decir, con tinieblas. Entonces, cuando quieren ver los milagros o las cosas, la manifestación del poder de Dios en algún lugar, hay personas que no los pueden ver. Entonces, acá el apóstol Pablo, en sus oraciones, está diciendo, bueno,
Yo le pido al Padre que Él le dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él, del mismo Dios, y alumbrando los ojos. Alumbrar es poner luz en nuestros ojos. Nuestros ojos estaban llenos de tinieblas. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestros ojos estaban llenos de tinieblas. ¿Sí? Y al llegar a Cristo, se abren nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, se abren. Entonces, comenzamos a ver y Dios comienza a revelarnos desde lo alto y alumbrar a nuestros ojos, ¿sí? Alumbrándolo con el entendimiento de las cosas de Dios. Dice, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea que, ¿se imaginan ustedes teniendo oscuridad en los ojos, teniendo los oídos tapados? No podemos entender nada. Ahora, Dios nos abre los ojos, ¿sí?, del entendimiento. Fíjense bien. Y de esa forma vamos a entender a la esperanza que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a los cuales Dios nos ha llamado? La esperanza es que, siguiendo el camino de Cristo, que Cristo nos manda, nos marca, podamos llegar y lograr la corona de vida eterna. Entonces, antes de llegar al Evangelio no entendíamos absolutamente nada de lo que es la corona de vida eterna. Tener la vida eterna, lograr la vida eterna, batallar para la vida eterna. Si no son abiertos nuestros ojos, nuestros oídos, si nuestros ojos no les es sacado la tiniebla, no podemos ver nada. Dios viene y nos saca las tinieblas de los ojos, destapa nuestros oídos. Entonces comenzamos a entender a qué esperanza nos ha llamado Dios. Y la esperanza es para perseverar y lograr la vida eterna. ¿Sí? Y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, para que entendamos que Dios tiene una herencia para los que son llamados y que acuden al llamado. Entonces, tenemos que saber qué vamos a heredar, qué vamos a recibir. Antes de llegar al Evangelio no entendíamos nada. Después de conocer a Cristo, entendemos todo. Y día a día, a través de la palabra y del conocimiento y del alumbramiento de Dios y de la sabiduría del Espíritu de Dios, vamos entendiendo todas las cosas y vamos prosperando espiritualmente en sabiduría de Dios, en conocimiento de Dios. Ahora, Dios manda que escudriñemos las Escrituras porque si no, no vamos a entender nada de la palabra. Entonces, Pablo estaba orando para eso. Él dice, yo estoy orando por ustedes, para que entiendan las cosas de Dios, para que entiendan que hay una esperanza, para que entiendan cuál es la esperanza, que es la corona de vida eterna, vivir una eternidad con Dios. Entonces necesitamos el conocimiento, la sabiduría de Dios
y la revelación de Dios. ¿Sí? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza. O sea, hay un poder en Dios. Ese poder opera en cada uno, esa fuerza poderosa de Dios, trabaja en nosotros, sacando toda tiniebla que traíamos antes de conocer a Cristo, sacando todo oídos sordos, abriendo los oídos, ¿sí? Y entonces allí entendemos la operación de Dios, creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual dice operó también en Cristo. O sea que mientras Jesucristo estaba acá en la tierra, Él estaba llevando una vida de santidad, una vida que tenía que vivir santo desde que nació hasta que murió, para poder cargar con nuestros pecados. Entonces, esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo, ese poder de santidad, obraba en Cristo. Y ese poder de santidad tiene que obrar en nosotros también, ¿sí? Y ese es el poder que también obró en Cristo, resucitándole acá, dice, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea que ese poder de Dios operó en Cristo Jesús para que pudiera vivir en santidad y sentarse a la diestra del Padre Todopoderoso en los lugares celestiales. Ese poder es el que necesitamos cada uno de nosotros para poder llegar también a sentarnos cerca del trono de Dios, donde Dios nos ubique, ¿sí? Entonces, es un poder, una fuerza sobrenatural de Dios. Si no hubiera sido por ese poder y esa fuerza sobrenatural de Dios, cada uno de nosotros no nos hubiéramos convertido a Cristo, no hubiésemos recibido a Cristo y no hubiésemos entendido absolutamente nada. Pero comenzó a obrar en nosotros un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, ¿sí? Un espíritu de conocimiento y de revelación. Entonces comienza a operar en nosotros, a trabajar en nosotros. Recibimos a Cristo y seguimos trabajando, ¿sí? En la batalla de la fe para adquirir más conocimiento y a través de ese conocimiento que Dios nos revela, poder ayudar a otros en la fe. Ahora, dice, fíjese bien, sobre todo principado y autoridad y poder y sobre todo señorío. O sea que Dios lo puso a Jesucristo, porque hay personas que tienen miedo, ¿cierto? Después que vence Jesucristo, después que lo resucita de los muertos, lo pone a su lado, dice a su diestra, y le da autoridad sobre todo principado, y un poder y un señorío. O sea que hay personas que le temen a las cosas espirituales, no las ven, saben que le hacen daño, pero no saben que Jesucristo tiene un poder sobre esas cosas que no se ven, un poder sobre todo principado, una autoridad sobre todo lo que pueda haber espiritualmente que no se vea, y poder y señorío. O sea que Jesucristo es Señor de todo lo que está en este mundo, tanto de lo que se ve
es Señor como de lo que no se ve. Él tiene el señorío sobre todo. O sea que si viene a un ataque espiritual contra usted, Jesucristo está controlando o puede controlar cuando usted lo necesite, y que su señorío se manifieste cuando ese poder venga a atacarlo a usted. Dice, y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo nada más. O sea, sobre todo hay un poder en Cristo, sobre todo nombre que se pueda nombrar en esta tierra. Y dice, no solamente en este siglo, no solamente en este tiempo, ¿sí?, sino también en el tiempo venidero. O sea, ¿qué quiere decir? Que si todavía no llega Cristo y nos hemos muerto, vamos a morir en Cristo, y su poder y su señorío va a seguir siempre, por los siglos de los siglos, ¿sí? Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea que todo está bajo sus pies. Nosotros entendemos que cuando Jesucristo nos dice que tenemos poder sobre todas las cosas espirituales, quiere decir que podemos pisar todas las cosas espirituales, ¿sí? Todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Jesucristo tiene el poderío sobre todo, tiene el señorío sobre todo, y dice que Dios lo puso por cabeza de la iglesia, la cual nosotros estamos. Lo puso sobre la iglesia de Dios, a Jesucristo, como cabeza, ¿sí? La cual dice es su cuerpo. O sea que la iglesia, cada uno de los que participamos en la iglesia de Dios, formamos el cuerpo de Cristo. Y sobre ese cuerpo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo tiene el poderío, dice. La cual, dice, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que cuando Jesucristo está en nuestras vidas, aquellos que tienen falta de algo, Jesucristo lo llena en todo lugar. Todas las cosas las llena en todo lugar. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Confíen en Cristo. Cuando tengan miedo, cuando tengan problemas, dificultades, cuando tengan falta de sabiduría sobre las cosas que no conocen, pídale sabiduría a Dios. Pídale que Dios le revele las cosas que no entiende. Porque yo le dije recién, puede, como yo hice el instituto teológico, pero no todo se aprende allí, sino que hay cosas que Dios nos revela directamente, nos enseña directamente. Entonces, así como lo hace con cualquiera, lo hace con usted y lo hace conmigo, y nos enseña cosas que nadie nos puede enseñar, ¿sí? Entonces, Él está plenamente sobre la iglesia, que es su cuerpo, y Él es el que llena en todo a lo que está en este mundo, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, y no se olvide de en sus oraciones pedir espíritu de
sabiduría, de conocimiento y de revelación. ¿Sí? Pida esos espíritus de Dios para que pueda entender toda la palabra de Dios, para que no tenga dudas, para que pueda salir adelante en todo. Hermanas, hermanos, amigas, amigos, líderes, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.